A las 10 de la mañana empezó como lo peor que le puede pasar a un país en crisis. No un comunicado, no una conferencia, no una autoridad, sino una frase suelta en redes que se multiplicó sin freno. Ya cayó. Y durante horas México vio cómo un solo rumor podía encender carreteras, aeropuertos, ciudades enteras antes de que existiera una línea verificable que lo sostuviera. Pero aquí está el punto incómodo. El 22 de febrero de 2026, en Tapalpa, Jalisco, no fue un rumor lo que cambió la relación México-Estados Unidos. Fue la confirmación oficial de que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG, había muerto tras un operativo federal y que esa confirmación llegó después de una mañana de versiones sin fuente, desmentidos locales y desinformación circulando a velocidad de pánico. Y en alerta roja lo vamos a hacer como debe hacerse, con evidencia, con fechas, con quién dijo qué y cuándo lo dijo. Si te sirve esta reconstrucción para ordenar el caos, suscríbete y activa notificaciones. No para vivir asustado, sino para entender a tiempo. Gracias por estar aquí y por comentar con respeto. Este tema no admite linchamientos, pero sí exige memoria. Y si compartir este video ayuda a que alguien no replique un rumor como si fuera verdad, compártelo. Lo verificable arranca así. La mañana del 22 de febrero, Imer documenta que comenzó a circular una versión de la muerte de Oseguera Cervantes sin confirmación oficial, y que minutos después de las 13 horas, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió el comunicado que dio certeza a la jornada. En ese mismo reporte se describe que el operativo fue en Tapalpa, con fuerzas especiales y apoyo de Guardia Nacional, que hubo un enfrentamiento y que Oseguera resultó herido de gravedad y falleció durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México. Esa secuencia, rumor primero, certeza después, es el primer golpe a la percepción pública, porque mucha gente creyó estar viendo un hecho en tiempo real, cuando en realidad estaba viendo el poder de la desinformación empujando decisiones de miedo. Pregunta incómoda número 1. ¿En qué momento dejamos que trasciende pese más que un comunicado, aunque sepamos que una mentira se comparte más rápido que una rectificación? Ahora viene la parte que conecta directamente con el título. Trump y lo que cambia entre México y Estados Unidos. Un día después, el 23 de febrero de 2026, Donald Trump publica un mensaje en Truth Social que por su forma y su momento opera como presión política, aunque no describa el operativo. México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas. Esa frase corta y directa no es un detalle. Marca la narrativa que Washington intenta colocar inmediatamente después del golpe al CJNG. No está diciendo felicidades, no está diciendo cooperemos. Está diciendo más. Y ese más pesa distinto cuando se dice tras la muerte del criminal más buscado por años a ambos lados de la frontera. Mientras tanto, del lado mexicano, Claudia Sheinbaum insiste en una línea que también es verificable y que funciona como dique: calma, normalidad, control institucional. En medio de la ola de violencia y alertas, su mensaje público fue: debemos mantenernos informados y en calma. Y días después, al explicar la llamada con Trump, suelta un dato que cambia la interpretación del quién manda en esta historia. Fue una llamada de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Aquí está el conflicto adulto central, sin adornos. Seguridad versus soberanía. Trump empuja el marco de México tiene que hacer más, justo cuando México presume el golpe. Y México responde con calma y con la idea de que la operación fue conducida por sus fuerzas, aunque reconoce intercambio de inteligencia con Estados Unidos. Ese es el nuevo terreno. No solo capturar o abatir a un objetivo, sino controlar la lectura política del resultado. Pregunta incómoda número 2. Si hoy se reconoce que hubo ayuda en inteligencia de Estados Unidos, dicho por Sheinbaum, ¿dónde trazas tú la línea para evitar entre cooperación necesaria y una presión que puede crecer hasta condicionar decisiones internas? Y todavía no hemos llegado a lo más delicado, lo que esta muerte provoca en el tablero real: sucesión, reacción criminal, alertas a civiles y el lenguaje con el que ambos gobiernos negocian el día siguiente, porque ahí es donde lo que creíste entender se rompe con evidencia puntual. La muerte de Boab el Mencho no cierra la historia, la desplaza. Porque cuando cae el líder visible, el foco se mueve hacia algo más incómodo, las redes que lo rodeaban y las estructuras que lo permitieron. Y ahí es donde la presión política desde Estados Unidos puede escalar en una dirección distinta. El 23 de febrero de 2026, un día después del operativo en Tapalpa, Donald Trump publica en Truth Social: México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas. La frase es breve, pero el momento la convierte en mensaje estratégico. No habla solo de operativos, habla de esfuerzos.
y en el lenguaje político estadounidense, esfuerzos incluye instituciones, autoridades locales, financiamiento ilícito, corrupción. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo públicamente que hubo intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos y que la llamada posterior fue de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. 2 citas verificables, 2 marcos distintos. Uno presiona hacia adelante, el otro administra el presente. Aquí es donde el conflicto adulto se vuelve más delicado. Trump no necesita acusar directamente a ningún funcionario mexicano para instalar la idea de que el problema no es solo criminal, sino institucional. En la narrativa política estadounidense, especialmente en periodos de alta tensión electoral, el concepto de narcopolítica ha sido utilizado como argumento para justificar mayor supervisión, sanciones o condicionamientos en cooperación. No estamos hablando de acusaciones concretas contra nombres específicos. Eso requeriría pruebas judiciales. Estamos hablando de presión discursiva. Y esa presión puede traducirse en exigencias de resultados más visibles, procesos judiciales contra funcionarios vinculados a redes criminales, extradiciones aceleradas, mayor acceso a inteligencia financiera o incluso la ampliación de facultades para agencias estadounidenses en materia de rastreo de dinero ilícito. La pregunta incómoda es esta. Si desde Washington se empieza a insistir en que el problema no es solo el sicario, sino el político que lo protegió, ¿cómo responde México sin que eso se interprete como intervención? ¿Hasta dónde puede llegar la cooperación sin convertirse en fiscalización externa? Históricamente, la relación bilateral en seguridad ha tenido momentos de tensión cuando Estados Unidos percibe que la corrupción institucional en México frena resultados. No es una teoría. Es parte del expediente diplomático de las últimas 2 décadas. La diferencia ahora es el contexto. La muerte del líder del CJNG elimina un objetivo concreto y deja un vacío narrativo. Y ese vacío puede llenarse con el discurso de que el problema está más arriba. Trump no dijo narcopolíticos en su mensaje, pero su frase, México debe intensificar sus esfuerzos. En el contexto de su trayectoria política, puede leerse como una advertencia de que no bastará con abatir a un capo. La presión podría dirigirse hacia investigaciones estructurales, hacia depuración institucional, hacia resultados que no se midan en capturas, sino en sentencias y desmantelamiento financiero. Y eso cambia el equilibrio interno mexicano, porque investigar posibles redes políticas vinculadas al crimen organizado implica tocar estructuras locales, estatales y federales. Implica tensiones partidistas, implica procesos judiciales largos. No es un operativo de madrugada, es un proceso que puede dividir al país. Aquí va otra pregunta directa. ¿Crees que México está preparado institucionalmente para enfrentar una ola de exigencias externas sobre corrupción vinculada al narcotráfico sin que eso fracture políticamente al gobierno en turno? Al mismo tiempo, Sheinbaum mantuvo la línea de calma pública. Debemos mantenernos informados y en calma. Esa frase no es menor. Es un intento de contener la narrativa de descontrol, porque si la presión externa se combina con percepción interna de infiltración política, el daño no es solo diplomático, es social. La muerte del Mencho puede ser vista como un triunfo operativo, pero también abre la puerta a un escrutinio más amplio sobre cómo operó durante años una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Y si Washington decide convertir ese escrutinio en bandera política, la relación bilateral podría entrar en una fase más dura, cooperación bajo condicionamientos más explícitos. No se trata de especular, se trata de entender la dirección del discurso. Cuando el líder cae, la pregunta ya no es quién disparó, es quién permitió que existiera esa estructura tanto tiempo. Y esa es la presión que podría venir, no más operativos espectaculares, sino resultados institucionales profundos. Si algo demuestra este episodio es que la muerte de un líder criminal no equivale automáticamente a una transformación estructural. Es un punto de inflexión, sí, pero no es un cierre. Y cuando analizamos lo que realmente cambia entre México y Estados Unidos, la respuesta no está en el enfrentamiento en Tapalpa, está en lo que ocurre después. Lo que se sabe, con evidencia pública y declaraciones oficiales, es esto. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 tras un operativo federal en Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que falleció a consecuencia de las heridas sufridas en el enfrentamiento. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que hubo intercambio de información con Estados Unidos. Donald Trump, un día después, publicó que México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas. Esos son hechos verificables. Lo que no se sabe, y es igual de importante decirlo, es cómo se reconfigurará el CJNG internamente.
qué nivel de fragmentación puede generarse y si eso implicará repuntes de violencia focalizada. Tampoco se sabe si la presión política desde Washington se traducirá en medidas concretas más allá del discurso público. No hay, hasta ahora, anuncios oficiales de sanciones adicionales, designaciones nuevas o cambios formales en la cooperación bilateral derivados específicamente de este evento. Ahora, el impacto humano y estadístico obliga a mantener la perspectiva. El CJNG fue considerado por autoridades estadounidenses como una de las organizaciones más poderosas y violentas en el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había ofrecido una recompensa multimillonaria por información que llevara a su captura. No era un objetivo simbólico, era prioritario. En México, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país ha registrado en los últimos años más de 25,000 homicidios dolosos anuales. La violencia asociada al crimen organizado no depende de una sola persona. Depende de mercados ilícitos, rutas, protección institucional y demanda internacional. Esa es la dimensión estructural que no desaparece con un comunicado. Aquí está la conclusión adulta. La muerte del Mencho cambia la narrativa inmediata, pero no resuelve el sistema que permitió que el CEJNG creciera durante más de una década. Lo que sí cambia es el tono de la conversación bilateral. Estados Unidos puede utilizar este momento para exigir más resultados institucionales. México puede utilizarlo para demostrar capacidad operativa soberana. Ambas posturas pueden coexistir sin romper la relación, pero también pueden tensarla si el discurso escala. Hay otro punto clave, la percepción pública. Cuando una figura criminal de alto perfil cae, la ciudadanía espera una mejora tangible en seguridad. Si esa mejora no se percibe en el corto o mediano plazo, la narrativa de no fue suficiente, gana terreno. Y esa narrativa puede ser utilizada políticamente tanto dentro como fuera del país. Entonces la pregunta central vuelve a ti. ¿Crees que este evento fortalece la capacidad del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado? ¿O expone que la cooperación con Estados Unidos seguirá siendo un eje inevitable y cada vez más condicionado? Y una segunda pregunta, más incómoda aún. ¿Estamos evaluando la seguridad solo por la caída de capos visibles o por la reducción real de violencia en comunidades específicas? Lo que sabemos es que el líder murió. Lo que no sabemos es si su ausencia reducirá el poder operativo de su organización de forma sostenida. Lo que sí es verificable es que el discurso político ya se movió y que la presión pública existe. Gracias por analizar esto con madurez. Este canal no busca alimentar miedo, sino exigir claridad. Volveremos sobre los datos conforme haya información oficial confirmada. La seguridad no se defiende con rumores, sino con evidencia.